Hola y bienvenidos a Historia en Celuloide. En esta ocasión tengo el placer de presentar la película Legítimo Rey de 2018, película dramática de acción histórica que narra las gestas de Robert de Bruce, el rey escocés del siglo XIV que lanzó una guerra de guerrillas contra el superior ejército inglés. La película tiene lugar en gran medida durante el periodo histórico de 3 años desde 1304, cuando Bruce decidió rebelarse contra el gobierno de Eduardo I sobre Escocia, convirtiéndose así en un forajido, hasta la batalla de Loudon Hill en 1307. La película fue coescrita, producida y dirigida por David Mackenzie. Está protagonizada por Chris Pine, Aaron Taylor Johnson, Florence Pugh, Billy Howell, Sam Spruill, Tony Curran, Callan Mulvey, James Cosmo y Stephen Dillon. El rodaje se llevó a cabo en varios lugares, incluidos Leadingham Palace, St. Michael's Parish Church, Warwick Castle, Down Castle y Christminster Castle. Se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre del 2018 y fue lanzado digitalmente por la plataforma de streaming Netflix. La película recibió críticas mixtas, con elogios por su diseño de producción y escenarios, actuación, coreografía, pero críticas por sus inexactitudes históricas y clichés, con el consenso dictando que el film fue fangoso y sangriento hasta el extremo, que no escatimaba en las escenas de batalla medievales, pero que tendía a perder el rastro de la leyenda basada en hechos en el corazón de su historia. Sin embargo, las mayores críticas vinieron de quienes la compararon con el filme de Mel Gibson, Corazón Valiente, ganadora de varios Oscars, incluyendo el de Mejor Película, aunque irónicamente, Legítimo Rey resultó ser una producción mucho más precisa históricamente que el film de Gibson. Cabe mencionar que el año siguiente de su estreno, otro film de menor presupuesto, Robert de Bruce, una cuasi secuela de Corazón Valiente, fue protagonizada por Angus Macfadyen, repitiendo su papel como Robert de Bruce. La película comienza en 1304, frente al sitiado castillo de Stirling. John Comyn, Robert Bruce y otros miembros de la nobleza escocesa se rinden ante Eduardo I de Inglaterra, el Sanquilargo, quien demanda su vasallaje, para que ellos recuperen sus tierras. Posteriormente, Bruce entrena con el heredero de Eduardo, el príncipe de Gales, y se casa con su ahijada, Elizabeth de Burgh. Lord James Douglas llega, pidiendo la restauración de sus tierras ancestrales, pero se le niega, debido a la traición anterior de Lord Douglas. El rey y el príncipe parten de Escocia, dejando a cargo a Comyn y Bruce, bajo la vigilancia del conde de Pembroke, Aymer de Valence. Elizabeth se casa con Bruce, pero él retrasa respetuosamente la consumación. No mucho después, su padre, Robert de Bruce, y señor de Amandale, muere, temiendo que su amistad, finalizada con el rey de Inglaterra, haya sido un error. Poco después, mientras entrega impuestos a los ingleses, Bruce nota la impopularidad de estos. Se dan disturbios tras el descuartizamiento de William Wallace, tras lo cual Bruce planea otra revuelta, y su familia está de acuerdo. Trata de persuadir a John Comyn para que se una a ellos, pero este amenaza con informar a Edward. En pánico, Bruce lo mata. El clero escocés le ofrece un indulto si apoya a la Iglesia Católica en Escocia, y él acepta el trato por la corona de Escocia. El rey Eduardo se entera y declara fuera de la ley a Bruce. Su hijo, el príncipe de Gales, es enviado para aplastar el levantamiento, con la orden del rey de que no se muestre cuartel a ningún partidario de Bruce. Llamando a un consejo de nobles, la mayoría se niega a romper sus juramentos a Eduardo el Sanquilargo. A pesar de la falta de apoyo, Bruce se dirige a Scone para ser coronado rey de Escocia. En el camino, Douglas promete su lealtad. El ambicioso Aymer de Valence intenta avanzar contra Bruce antes de que llegue el príncipe. Para evitar el derramamiento de sangre, Bruce desafía a combate singular a de Valence, quien acepta, pero retrasa el duelo un día, ya que es domingo. Esa noche, Bruce finalmente consuma su matrimonio, pero los ingleses lanzan un ataque sorpresa. Su esposa e hija, Marjorie Bruce, son enviadas a un lugar seguro con su hermano Nigel, mientras él pelea una batalla perdida, durante la cual muere la mayor parte del ejército escocés.
Escapando con 50 hombres, huyen a Islay. En el camino, John McDougal parlamenta con ellos, amargado por el asesinato de su primo Comyn, pero les permite pasar. Más tarde, sin embargo, ataca al séquito de Bruce cuando intentan cruzar el Rago Ryan. Algunos escapan en botes, pero el hermano de Bruce, Alexander, muere. El príncipe Eduardo llega a Escocia en busca de Bruce, en el castillo de Kiltruny, solo para encontrar a la esposa, la hija y el hermano de Bruce. El príncipe hace colgar, arrastrar y descuartizar a su hermano, y envía a su hija y a su esposa a Inglaterra. La compañía de Bruce se encuentra con Lord Mackinnon, quien se niega a prestarles hombres. La banda continúa hacia Islay, de todos modos. Allí se enteran de la caída del castillo de Kiltruny. Bruce decide recuperar el castillo mediante sigilo. El éxito de la operación lo inspira a comenzar la guerra de guerrillas. Poco después, Bruce se reencuentra con su otro hermano, Thomas. En Inglaterra, Marjorie se separa de Elizabeth para ir al convento. Después de que Eduardo escucha que el castillo Douglas ha sido retomado, va él mismo tras el propio Bruce. Él le ofrece a Elizabeth un perdón si anula su matrimonio con Robert, pero ella se niega y la coloca en una jaula colgante. El rey Eduardo muere poco después de llegar a Escocia, y el príncipe de Gales se hace cargo de sus fuerzas. Bruce lucha contra el nuevo rey en una batalla campal en Loudon Hill, a pesar de ser superado en número 6-1. El clan Mackinnon llega para ayudar a Bruce. Como el ejército de Edward está compuesto casi en su totalidad de caballería, Robert supera la desventaja de tamaño de su ejército en la batalla con un muro de lanzas escondido por una zanja. Al intentar atacar los flancos, los jinetes quedan empantanados en el barro, como tenía previsto. Los caballeros ingleses caen de sus caballos, muchos mueren, y la batalla se convierte en una reyerta abierta, donde los feroces escoceses prevalecen sobre los desorientados soldados ingleses. Al darse cuenta de que la batalla es inútil, Aymer de Valence ordena la retirada. Sin embargo, decidido a matar a su némesis, Eduardo II no se une a ellos. En cambio, se batirá en duelo con Bruce, mientras los escoceses observan. Eduardo II pronto comienza a perder, y al darse cuenta de que está a punto de ser asesinado, vomita de miedo y pide ayuda a gritos. Bruce prevalece, lo que permite que Eduardo salga ileso. En el epílogo, se narra que Isabel fue liberada, el príncipe de Gales fue coronado rey Eduardo II, y luego asesinado por sus propios señores. 300 años más tarde, el descendiente de Robert unificó las dos coronas de Inglaterra y Escocia, y el descendiente de Sir James Douglas, Marion Hamilton, se casó con Kentigern Hunter, quien murió en la batalla de Pinkie Cleugh, la última batalla entre Inglaterra y Escocia antes de la unión de las dos coronas en 1547. Y bueno, hasta aquí el resumen. La verdad es que la película tiene unas cuantas incongruencias históricas, usadas para propósitos dramáticos. Primero, consideremos a los personajes protagónicos de la historia. Para empezar, tenemos a Eduardo I, llamado el Sanquilargo, o Piernas Largas, quien fue rey de Inglaterra desde 1272 hasta su muerte. Era temperamental y un hombre intimidante, aunque encarnaba el ideal medieval de la monarquía como soldado, administrador y devoto hombre de fe, siendo de esta manera como es representado en el film, lo cual es una interpretación más precisa de lo que se ve en Corazón Valiente. Tras la muerte del rey escocés Alejandro III, Eduardo reclamó la soberanía de ese reino. A pesar de que los ingleses parecían victoriosos en varios aspectos, la figura de William Wallace comenzó a inclinar la balanza en favor de los escoceses, mientras Eduardo se mantenía ocupado en Francia. Sin embargo, cuando se encargó de lidiar personalmente con Escocia, logró vencer y posteriormente capturar a Wallace, aunque sus tropas desertaban al adentrarse cada vez más en Escocia, por lo que siempre se veía obligado a volver a Inglaterra antes de poder terminar con los escoceses definitivamente, como pasó después de su victoria en la batalla de Falkirk.
Aunque pensaba que había completado la conquista de Escocia, la situación volvió a cambiar en 1306, cuando Robert Bruce se coronó rey de Escocia. Bruce ahora se embarcó en una campaña para restaurar la independencia escocesa, que tomó a los ingleses por sorpresa. Eduardo sufría problemas de salud en ese momento, y en lugar de liderar una expedición él mismo, dio órdenes a Aymer de Valence, segundo conde de Pembroke, mientras que el principal ejército real estaba dirigido por su heredero, el príncipe de Gales. Los ingleses inicialmente tuvieron éxito, pues Aymer de Valence derrotó a Bruce en la batalla de Methven, y las fuerzas inglesas recuperaron su territorio y castillos perdidos. Eduardo actuó con una brutalidad inusual contra la familia, los aliados y los partidarios de Robert Bruce. Su hermana Mary estuvo encarcelada en una jaula en el castillo de Roxburgh durante 4 años, no su esposa, como muestra el film. Estaba claro que Eduardo consideraba la lucha no como una guerra entre dos naciones, sino como la represión de una rebelión de súbditos desleales. Sin embargo, esta brutalidad, en lugar de someter a los escoceses, tuvo el efecto contrario y consiguió un apoyo cada vez mayor para Bruce. En febrero de 1307, Bruce reanudó sus esfuerzos y comenzó a reunir hombres, y en mayo derrotó a Aymer de Valence. Eduardo, que se había recuperado un poco, se movió hacia el norte. En el camino, sin embargo, desarrolló disentería, y su estado se deterioró. El 6 de julio acampó junto al sur de la frontera escocesa. Cuando sus sirvientes vinieron a la mañana siguiente para levantarlo, para que pudiera comer, el rey murió en sus brazos. Luego tenemos a su hijo, el príncipe de Gales, que se convertiría en Eduardo II. Acompañó a su padre en campañas para pacificar Escocia. En 1306 fue nombrado caballero en una gran ceremonia en la abadía de Westminster. Tras la muerte de su padre, Eduardo accedió al trono en 1307. Se casó con Isabela, la hija del poderoso rey Felipe IV de Francia, en 1308. Eduardo II estuvo un tiempo en Escocia, pero luego se retiró y no participó personalmente en la batalla de Loudon Hill, como muestra el film, pues esta había acontecido incluso meses antes de la muerte del rey, y no tuvo un duelo personal con Robert Bruce, además de considerar esta batalla como un revés menor. También, la personalidad de Eduardo II era en realidad más compleja de lo mostrado en el film, que lo retrata como una persona cruel y opresiva, ansioso por suceder a su padre, cuando por el contrario, Eduardo II se mostró en realidad reacio a asumir el manto real, y se sabía que era generoso con sus sirvientes. Durante los años siguientes, Eduardo luchó por mantener su autoridad ante los varones y la corte de Inglaterra, descuidando el problema escocés, por lo que las fuerzas inglesas fueron rechazadas en Escocia, por lo que el rey planeó una invasión masiva en 1314, dirigida por él mismo. Aunque las tácticas de tierra quemada de Bruce afectaron enormemente a los ingleses, aún así logró forzar a los escoceses a una batalla campal en Bannockburn, donde al frente de unos 25.000 hombres, Eduardo fue derrotado decisivamente por Robert Bruce. Siguió una hambruna generalizada en el reino y aumentaron las críticas al reinado del rey. Incapaz de progresar en Escocia, Eduardo finalmente firmó una tregua con Bruce. Creció la oposición al régimen, y cuando Isabela, su esposa, fue enviada a Francia para negociar un tratado de paz en 1325, se volvió contra Eduardo y se negó a regresar. En cambio, se alió con el exiliado Roger Mortimer, su amante, e invadió Inglaterra con un pequeño ejército en 1326. El régimen de Eduardo se derrumbó y él huyó a Gales, donde fue capturado en noviembre. El rey se vio obligado a renunciar a su corona en enero de 1327 en favor de su hijo de 14 años, Eduardo III, y murió en el castillo de Berkeley el 21 de septiembre del mismo año, probablemente asesinado por orden del nuevo régimen. Finalmente está el personaje central, Robert I, conocido como Robert Bruce. Fue rey de los escoceses desde 1306 hasta su muerte en 1329. Robert era el cuarto bisnieto del rey David I, y su abuelo, Robert de Bruce, quinto señor de Annandale, fue uno de los pretendientes al trono escocés durante la Gran Causa. Como conde de Carrick, Robert Bruce
apoyó el reclamo de su familia al trono escocés y participó en la revuelta de William Wallace contra Eduardo I de Inglaterra. Nombrado en 1298 como guardián de Escocia, junto a su principal rival por el trono, John Comyn de Badenoch. Bruce renunció en 1300 debido a sus disputas con Comyn y la aparente restauración de John Balliol al trono escocés. Después de someterse a Eduardo I en 1302 y hacer la paz con el rey, Bruce heredó el derecho de su familia al trono escocés tras la muerte de su padre. La participación de Bruce en el asesinato de John Comyn en febrero de 1306 llevó a su excomunión por parte del Papa Clemente V, aunque después recibió la absolución de Robert Wishart, obispo de Glasgow. Bruce se movió rápidamente para tomar el trono y fue coronado rey de Escocia el 25 de marzo de 1306. Las fuerzas de Eduardo I, bajo el mando de Aymar de Valence, derrotaron a Bruce en la batalla de Methven, obligándolo a huir y esconderse, antes de resurgir en 1307 para derrotar a un ejército inglés en la batalla de Loudon Hill, donde con solo 600 hombres y aplicando las tácticas de William Wallace y piqueros escoceses, hizo frente a 3000 ingleses bajo Aymar de Valence, tras lo cual libró una guerra de guerrillas contra los ingleses. Bruce derrotó a sus otros rivales por el trono, destruyó sus fortalezas y devastó sus tierras, y en 1309 celebró su primer parlamento. Una serie de victorias militares entre 1310 y 1314 le valieron el control de gran parte de Escocia, y en la decisiva batalla de Bannockburn en 1314, Robert enfrentó a un ejército inglés mucho más grande bajo el mando de Eduardo II de Inglaterra, donde después de que Robert Bruce matara a Sir Henry de Bohun en un duelo personal el primer día de la batalla, los ingleses se vieron obligados a retirarse para pasar la noche. Sir Alexander Seton, un noble escocés que servía en el ejército de Eduardo, desertó al lado escocés y les informó sobre la posición del campamento inglés y la baja moral de este. Bruce decidió lanzar un ataque a gran escala contra las fuerzas inglesas y usar sus pícaros escoceses como unidades ofensivas, una estrategia que su predecesor William Wallace no había usado. El ejército inglés fue derrotado en una batalla campal, lo que resultó en la muerte y captura de varios comandantes prominentes, confirmando el restablecimiento de un reino escocés independiente. La batalla marcó un punto de inflexión significativo, con los ejércitos de Robert Bruce ahora libres para lanzar incursiones devastadoras en todo el norte de Inglaterra, al tiempo que extendía su guerra contra los ingleses a Irlanda, enviando ejércitos para invadir allí y apelando a los irlandeses a levantarse contra el gobierno de Eduardo II. A pesar de Bannockburn y la captura del último bastión inglés en Berwick en 1318, Eduardo II se negó a renunciar a su derecho al señorío de Escocia. En 1320, la nobleza escocesa presentó la Declaración de Arbroath al Papa Juan XXII, declarando a Robert como su legítimo monarca y afirmando el estatus de Escocia como reino independiente. En 1324, el Papa reconoció a Robert I como rey de una Escocia independiente, y en 1326, la alianza franco-escocesa se renovó con el Tratado de Corbeil. En 1328, Eduardo III, hijo del anterior monarca y nieto del Sanquilargo, concluyó la paz entre Escocia e Inglaterra, con el Tratado de Edimburgo-Northampton, por el cual Eduardo III renunció a todos los reclamos de soberanía sobre Escocia. Roberto I murió en junio de 1329 y fue sucedido por su hijo, David II. El cuerpo de Robert está enterrado en la abadía de Dunfermline, mientras que su corazón fue enterrado en la abadía de Melrose, y sus órganos internos fueron embalsamados y colocados en la iglesia de St. Serve Dumbarton. Hoy en día, la figura de Robert Bruce es ampliamente respetada en Escocia, con óperas, poemas y libros escritos en su honor, con estatuas en la entrada del castillo de Edimburgo de su persona y la de William Wallace. Un busto de Bruce se encuentra en el Salón de los Héroes del Monumento Nacional Wallace en Stirling, y una cena anual conmemorativa se da en su honor en Stirling desde 2006. Recientemente, en 2010, se han develado monumentos en su honor en High Street, en Lochmaben, frente al Salón Victoriano de la ciudad. Pero más importante, Bruce es tomado como símbolo del movimiento de independencia escocesa frente al gobierno del Reino Unido, catalogándolo como un gran patriota escocés. Y bueno, hasta aquí el video.
Si sabes algo interesante sobre la película o la figura de Robert Bruce, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Dale like y compártelo si te ha gustado. Esto es Historia en Celuloide y hasta el próximo video.